conocer las costumbres y distintas visiones de quienes somos parte del Ecuador. Marcarán un nuevo hito en la franja de pueblos y nacionalidades, donde conoceremos sobre cultura popular, territorios y distintas perspectivas e ideologías políticas, levantando una voz de resistencia y justicia social. Espéranos muy pronto por Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. Ñukuchik shuyashun uchka kankunata uyangichik. Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Aquí inicia nuestra franja de movimientos urbanos. Cultura FM 100.9. Mientras se celebraba un concierto de rock, fueron detenidos. Nosotros no hemos inventado la música rockera que en ocasiones enturbia la mente de los jóvenes. Así que eso es un proceso cultural que tiene que ser desterrado en nuestro país. Con el cambio de los tiempos y la aparición de las ciudades, surgieron las culturas urbanas. La realidad expresada a través de un revolucionario musical y artístico. Ya no saben qué inventarse, nunca han tenido un testigo para dictar su sentencia. Nos matan, nos desaparecen por reclamar nuestros derechos, nos botan a los jueces. El mundo está lleno de gente que vale lo que hace. Matrículas abiertas. Nuestra forma de sentir, de expresar, de resistir. Escúchanos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Cultura FM 100.9. ¿Y la culpa de quién es? Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido o opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia subversa. Hola, ¿qué tal con todos y todas? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un espacio, a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. En este lunes 22 de mayo del 2023 estamos aquí para hablar sobre los últimos hechos que han acontecido en este país, desde el plano político, en lo que fue esta cuestión de la disolución de la asamblea, un previo juicio político al que todavía es el actual presidente de este país, y bueno, y sobre otras muchas cosas más que se avecinan después de todos estos eventos. Así que estamos aquí en este programa de Frecuencia Subversa. En esta ocasión estamos con un invitado especial a quien ya lo hemos tenido aquí justamente en el programa unas 2 veces anteriores, me supongo. Estamos aquí con nuestro amigo Tomás Quevedo, quien es docente de la carrera de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, a quien le damos aquí la bienvenida, ¿no? ¿Qué más, Tomás? ¿Cómo estás? No, muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre gustoso de estar y compartir en este espacio. Así es, Tomás, entonces vamos a hablar sobre todo esto que ha venido pasando, y sin antes saludar a nuestros compañeros Mateo y Julio. ¿Qué más? Hola gente, hola Julio, hola David, hola Tomás, bienvenido acá a este espacio. Chéverísimo, muy contento y agradecido de estar un lunes más junto a ustedes, junto a todas las personas que nos escuchan. También les recordamos que salimos al aire todos los días lunes de 16 a 17 horas en la 100.9 de Cultura FM, y nuestra retransmisión en Radio La Conquista del Pan desde territorio de Buenos Aires, Argentina, los días jueves a las 19 de Argentina y a las 17 de Ecuador. Ahí pueden escuchar nuestras retransmisiones. Feliz porque con Tomás hemos tenido varias encuentros muy diferentes acá en Frecuencia Subversa. En el año 2021 fue virtual, totalmente virtual,
videollamada en el 2022 por situaciones de la vida. Creo que fue un 1 de mayo o algo así, que no pudimos hacerlo dentro de la cabina, tuvimos que hacerlo ahí en el pleno pasillo, hasta movían algunas cosas. Ahí pueden revisar ese programa en nuestro YouTube y nuestro Facebook como Frecuencia Subversa Radio. Y nada, hoy con Tomás, ahora sí, desde un espacio más decente. Lo logramos. Desde la comunidad de las cabinas, así que nada, vacancísimo. Julio, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes con todos los oyentes, buenas tardes compañeros, compañera. Como siempre, qué agradable tener un espacio de diálogo y espero que este momento sea bastante enriquecedor para analizar un poco de lo que está pasando, ¿no? Como que en el Ecuador se ha armado muchas cosas que es importante irlas topando, aunque sea por encimita, pero mencionarlas. Entonces eso, esperando lo mejor de esta conversación con todos. Uno se descuida y pasan ya unas noticias fuertísimas en este se arma el despelote sociopolítico. ¿Cómo empezamos a ver de tantas cosas? Que como que es muy complicado, ¿no? Esto como yo estaba pensando, ¿no? En como que dar un análisis así y no sé la verdad desde dónde empezar, ¿no? Porque podríamos comenzar desde la misma elección de Lasso, ¿no? O sea, que fue allá hace 2 años creo, y desde ahí ir como que enumerando todas estas problemáticas, todos estos problemas de seguridad, de empleo, de salud que se han venido dando y que generaron justamente, no sé si fueron todos esos detonantes que dieron este juicio político, pero bueno, fueron una de las razones por las cuales varios asambleístas decidieron encauzar ese juicio y bueno, después todo lo que pasó la anterior semana, ¿no? Como dijo Mateo, todo ese revolte de varias cosas, de varios sucesos se dio en tan poco tiempo, ¿no? Entonces no sé, Tomás, por dónde sería, desde tu perspectiva, desde dónde podríamos empezar para aclarar un poco el panorama. No, creo que es importante lo que señalas, ya que varios analistas políticos coincidían en que uno de los problemas fundamentales del gobierno de Lasso era que cuando Lasso ganó la elección, Lasso no ganó por él mismo, sino que perdió el correísmo, ¿no? O sea, porque fue más un voto de rechazo al correísmo que en realidad un voto por Lasso, ¿no? Así es. Y entonces creo que ese es el núcleo del asunto y además hay que tomar en cuenta otro factor. Cuando Lasso gana, al mismo tiempo tiene una oposición, o sea, no tiene una mayoría en la asamblea. Lo que para tu proyecto como gobierno se convierte en una limitación si no tienes la suficiente capacidad de negociación con todos los bloques políticos. Total. Entonces recordemos, uno de los primeros episodios del fracaso de los operadores políticos de Lasso es cuando rompen esta alianza o estos diálogos o acuerdos previos que habían tenido entre Jaime Nebot, Correa y Lasso, ¿no es cierto? Y que luego Lasso se hace loco y dice, pues conmigo no pasó y pues aquí no va a pasar nada. Entonces tú tenías ya desde ahí un gobierno que iba marcando distancia de los posibles aliados, ¿no? Y al mismo tiempo tenías una asamblea, digamos, con bancadas mayoritarias, pero que ninguna llevaba a ser una mayoría abrumadora. Por ejemplo, Revolución Ciudadana, a pesar de tener una gran cantidad de asambleístas, no era mayoría, porque necesitaba de otros bloques. Pachacutic ha logrado tener uno de los bloques más importantes dentro de su historia de la participación política, pero tampoco era mayoría, y la izquierda democrática, después de haber sido un cadáver político, resucita y logra tener, digamos así, como una importante representación también en la asamblea. Entonces digo, el escenario para muchos, el escenario más optimista, digamos, era que se hubiese creado un bloque de, digamos, algo así como entre progresismo, izquierda, plurinacional, pero lo que no pasó, ¿no? Vimos de inmediato, digamos, que hay una, como decía Jaime Roldós, una pugna de poderes muy intensa, y esa pugna de poderes yo creo que nos lleva a varios momentos, ¿no? A varios momentos que habría que entender, que lo podríamos entender de esta idea de la crisis, ¿no? Porque el Ecuador atraviesa múltiples crisis. La primera podríamos plantearla como una idea de una crisis política. ¿Cómo se refleja esta crisis política? Pues primero, todos los indicadores previos de aceptabilidad, de credibilidad del gobierno y de la asamblea eran bajísimos. El de Lasso estaba por el 16-14% y el de la asamblea entre el 12 y 10%. El 6% estaba. El 6%, es decir, una de las asambleas con la peor calificación en la historia. Entonces vos tienes como dos entidades, instituciones, dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, con un nivel de credibilidad muy bajo. Y al mismo tiempo ambos con, digamos, sin un propósito claro que les impedía tener la posibilidad de acuerdos. Entonces, en ese proceso, lo que tú tienes, y un elemento muy importante, es que lamentablemente la gente que acompaña a Lasso no sabe administrar públicamente el Estado. O sea, no cacha, o sea, no sé cuánta plata invirtió Lasso en formar a sus cuadros durante más de 10 años en la Fundación Ecuador Libre,
para que luego les resulten un fiasco, porque no saben cuestiones de administración del Estado, y creo que ese ha sido uno de los fracasos profundos que te llevan a lo otro, ¿no? O sea, el gobierno de Lasso no se desgasta solo por la crisis política y la pugna de poderes con la Asamblea, sino que tiene un componente muy importante en la crisis social. La crisis social reflejada, creo, en 2 o 3 fenómenos, principalmente el desempleo, que tomen en cuenta también el factor de la pandemia y cómo la pandemia incrementó los niveles de desempleo. Con el desempleo, el incremento de la desigualdad, somos una sociedad extremadamente desigual, y con estos 2 factores el incremento de la violencia. Así es. Es decir, o sea, estamos en un momento en la vida nacional, piensen lo que pasó este fin de semana en Montañita, que ya no es una cuestión de excepción, ya no es una cuestión que pasa de vez en cuando, sino que de repente se está convirtiendo en la rutina de todos los días. Es decir, estamos en un proceso de normalización, naturalización de la violencia, pero ya no una de violencia de que te roben, sino de que entran a masacrarte. Entonces, ahí, bueno, o sea, ese es un tema para analizar aparte, pero también es un componente muy importante, porque ya la gente no se siente segura en las ciudades. O sea, no te sientes seguro en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, sino que la inseguridad es un factor muy importante que ha ido incrementando, digamos, el desgaste del gobierno. Y obviamente, por último, la dimensión económica, ¿no? O sea, la gente no siente que su economía mejora, no siente que está accediendo al empleo. Recuerden que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos acceden a un empleo en el Ecuador, en población de edad de trabajar. Entonces esos elementos, digamos, que si lo quieren ver así, son elementos contextuales que nos permiten llegar a ese momento del juicio político, un juicio político que se plantea, digamos, que tiene varias aristas, como decía el David, que es como muy complicado de entender en un primer momento, porque, digamos, primero tienes todo lo que pasó con el cuñado de Lasso, ¿no es cierto? Y esta idea de los nexos del cuñado de Lasso con la mafia albanesa, todo lo que al mismo tiempo la Posta va destapando en ese momento, y que llega a los contratos de Flopec con Amazon Tanker. Con Amazon, ese es el detonante, esa es la causa. La causa final, digamos, por la que le enjuician, ¿no? Entonces, en ese proceso, digamos, hay, digamos, como un elemento fundamental, y es como las mafias y como todo esto que algunos llaman como el capitalismo gore, para ponerlo en términos metaleros, así, o este capitalismo ya extremadamente violento, digamos, este capitalismo que lo vemos sobre todo, digamos, en las series de los narcos, en las películas de los narcos, ¿no es cierto?, que acumula mediante la violencia, mediante la fuerza. Es un capitalismo que va tomando mayor forma y presencia también en el espectro político. Y creo que eso es lo que estamos viendo hoy en el gobierno de Lasso, ¿no? Como digamos, estas prácticas y estos actores de la vida social van tomando forma, van tomando fuerza, y también van tomando cierto nivel de, digamos, en el Estado, ¿no? O sea, van volviéndose fuertes ahí, pero bueno, también ese es otro tema para analizar. Y entonces llegamos a un juicio político que la Corte Constitucional califica una causal, que es por la idea de que conocía de la corrupción y no hizo nada, ¿no? Pues recordemos que en la Asamblea había un alfil de Lasso en la Comisión de Fiscalización, que era Villavicencio, ¿no es cierto? Y pues Villavicencio va a jugar ahí un papel muy importante en el desgaste del juicio, más allá de los errores propios que cometió la comisión y los acusadores, ¿no? Pero creo que, no sé, esos elementos a mí me parecen como que son elementos importantes. Lo otro es que, claro, en esta situación tú tienes un presidente que comparece 40 minutos, él tenía 3 horas. 49 minutos. Claro, 49 minutos habló, y de esos 49 minutos apenas 3 dedicó a defenderse de las acusaciones. O sea, y ahí, digamos, eso es como un problema fundamental. Eso dice ya da mucho que pensar. Y recordemos además que hay una cosa adicional, ¿no? Que se necesitaba, digamos, más o menos más de 70 votos para lograr calificar el juicio político en el pleno de la Asamblea. Y ahí se destapó otra cosa, ¿no? Que son las negociaciones internas de los asambleístas, digamos, más allá de los bloques, y te destapa toda una crisis política de, por ejemplo, lo que pasó en Pachacutic o lo que pasó en Izquierda Democrática. Ya no son partidos de carácter ideológico, son partidos de alquiler. Y entonces vos tienes ahí, digamos, como 3, 4, 5 fracciones disputándose el partido y yendo a saber para qué lado voy a ganar más, ¿no? Entonces te dice mucho, el juicio te dijo mucho también de esa clase política. Lo otro es que la muerte cruzada es constitucional. O sea, digo, y ahí, o sea, plantearnos como dictadura no, o sea, digo, pareciese, pero no. O sea, porque hay un candado que es la Corte Constitucional que puede ponerle ciertos bloqueos a los decretos del Poder Ejecutivo, que solo pueden darse en el caso de muerte cruzada, decretos o proyectos de ley de urgencia económica. No, pero bueno,
Obviamente la ley siempre puede hacerse un montón de trampas y por tanto pueden pasar. Pero el problema central es justamente eso, que la muerte cruzada es constitucional y que eso te marca un error, creo que bastante complicado de la Constitución del 2008, que es el hiperpresidencialismo. Porque, o sea, ya era un presidente que estaba ya a 2-3 días de la votación, dice, no voy a ir, no voy a alcanzar a negociar los votos, pues les hago muerte cruzada y listo. Claro. O sea, y claro, y eso te deja, digamos, como cierta dimensión donde, claro, el problema es que la gente, o sea, ya la salida no es la salida que todos hubiéramos querido, que era ver a Lazo votado por la Asamblea. O sea, y claro, el escenario de ese... Además, ¿no? Y el escenario ese, digamos, no era tan optimista porque quien asumía era Borrero. Digo, o sea, era como complicado. También complejo. Claro, y la muerte cruzada es una válvula de escape. Es una válvula de escape, yo creo que en medio de una confrontación o esta pugna de poderes muy intestina entre la Asamblea y el Ejecutivo, que digamos, como decían, escuchaba hoy por ahí, es una especie de salida desde arriba, ¿no? Es una salida constitucional, es decir, no fue una salida desde las calles, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, esos elementos nos podrían ahí, no sé, dar algunas pautas como para continuar igual. ¿Qué se avisora para estos meses que estará el saliente presidente? ¿Qué crees que en sí se puedan concretar, materializar este tipo de, lo que se dice en redes sociales, ¿no? Como rumores de privatizaciones, de cosas bastante complejas, aprovechando este tema de que el gobierno puede decretar nada más, ¿no? Como que va a sacar todo su arsenal. Digo, o sea, claro, o sea, lo que dijo el ministro de Economía a Rosamena fue que van a hacer en 6 meses lo que no han podido hacer durante 2 años. O sea, y claro, y esa no es una amenaza, sino que yo creo que se va a materializar en decretos ejecutivos, como ya el primero, el decreto tributario, ¿no? Digo, o sea, así como por ponerles, donde el gobierno de Lazo intenta volver a coquetear a la clase media y diciéndoles, vean, van a poder nuevamente deducir sus gastos, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo, por ejemplo, te incrementa el 12% de los impuestos de los espectáculos públicos que recae nuevamente sobre el público todo, ¿no? Y que, o sea, mira, o sea, para que tengas en cuenta, digamos, gente que no es de izquierda, que, o sea, no está en nada relación con el campo popular, de repente dice, oigan, pero este impuesto es un impuesto que nuevamente nos va, nos pesa mucho y nos va a afectar directamente al sector cultural, porque las entradas se van a volver más caras, teniendo en cuenta que los conciertos en el Ecuador en sí ya son caros, entonces, digamos, van a tener un componente adicional ahí. Por otro lado, se habla de una reforma laboral, se habla de la presentación de una reforma laboral, se habla de la presentación de un decreto alrededor de las inversiones público-privadas en empresas como Petroecuador, CNT, es decir, parecería que sí van con todo. Yo creo que en ese momento, o sea, o este momento, mejor dicho, desde todos los espacios que hacen comunicación, crítica, es muy importante como estar alertas a los decretos ejecutivos, porque no son proyectos de ley, ¿no? Sino que son decretos ejecutivos, y al contenido de esos decretos ejecutivos y hacia dónde van a apuntar. Claro. Por ejemplo, ahorita ya se habla del decreto de zonas francas, ¿no? Recuerden, una zona franca es un espacio territorial, pongamos dentro del propio Quito, donde no aplica, por ejemplo, el Código de Trabajo, sino que aplican otras normas y otras leyes, digamos, amparadas digamos, en códigos internacionales. Entonces, eso es algo que ya lo vamos a ver seguramente esta semana. Nice. Por eso toca estar muy atentos, digamos, durante estos 6 meses, porque van a ser 6 meses donde el gobierno va a generar decretos ejecutivos que seguramente van a afectar a la gente. O sea, cuando alguien te diga que no le interesa la política porque lo que haga el presidente no le afecta, tenemos que decirle permanentemente, no, esas decisiones sí te afectan y los decretos de ley obviamente van a afectar a la gente, ¿no? Lo otro es que hay una cuestión inmediata, ¿no? La muerte cruzada obliga al poder electoral a convocar elecciones durante los próximos 7 días. De hecho, ya la convocatoria va a salir para el mes de agosto, la primera vuelta más o menos para el 20 de agosto. Y hay una cuestión fundamental que yo creo que va a ser un componente importante en las nuevas elecciones, porque ahora la consecuencia que tenemos ahorita directa de la muerte cruzada es que entramos de nuevo al escenario electoral. Entonces, un componente de las elecciones va a ser justamente la consulta sobre el Yasuní, que justamente va a ser el 20 de agosto también. Entonces, pareciese que la primera vuelta va a ser una elección de presidente, vicepresidente. Ojo, que solo tienen que terminar el periodo hasta 2025. Eso hay que señalarlo, por los efectos de la muerte cruzada, ¿no?
O sea, no es un periodo normal. No es un periodo de 5 años, sino que solo acaba el periodo que deja Lasso. Serían más o menos 2 años. Entonces, bueno, es eso. Elecciones legislativas, ¿no es cierto? Vamos a ver nuevamente, hay una reconfiguración muy importante en temas de las fuerzas políticas en el territorio. Total. Y tercero, parecería que se suma la consulta del Yasuní. Entonces, ¿qué es esto de la consulta del Yasuní? Recuerden que la consulta del Yasuní fue una iniciativa presentada por el colectivo Yasunidos, no recuerdo bien el año, pero era la iniciativa para dejar el crudo bajo tierra, claro. ¿No? O sea, para impedir la explotación de esa zona. Y que, digamos, la Corte Constitucional dio paso, si no me equivoco, hace 2 semanas, y por tanto el Consejo Nacional Electoral tenía que poner una fecha, y pues ya puso la fecha y parece que coincide. Y digo esto porque obviamente ahí el tema del Yasuní seguramente es para los jóvenes. 2013 parece que 2013, que es cuando entonces se lanzó esta campaña. Que duró un buen tiempo también. Duró un buen tiempo, fue una línea de conflictividad muy fuerte con el gobierno de Correa, recordarán ustedes. Mucha gente apoyó. Yo sí puse mi firmita ahí. No, sí, sin duda. O sea, pero miren, ahora el problema es que tienes una elección donde el tema del Yasuní va a ser un tema fundamental, especialmente para los jóvenes. Claro. Que son, digamos, como muy receptivos hacia el tema del medio ambiente. Entonces digo, no sé, pues, o sea, tenemos ahí entonces el escenario electoral como un escenario que es la consecuencia directa de la muerte cruzada. Y esto implica, digamos, mirar cómo se van a alinear las fuerzas políticas. Claro. Sí, bueno, ahora, antes de seguir como que hablando, discutiendo sobre estos efectos que trae consigo esta muerte cruzada, me gustaría también hablar, ya no sé si hacer como que un balance, pero sí hablar de lo que está dejando finalmente el gobierno de Lasso, ¿no? O sea, ya bueno, casi digo fue, pero todavía es un presidente que estaba anclado claramente a la derecha, a la centroderecha, ahora esta palabra que está de moda, ¿no? O categoría que está de moda, que es lo liberal y todo eso. ¿Qué significaría, no digo en la historia, no, pero sí para un futuro o un momento un poco más cercano? ¿Cuál es el significado que deja finalmente el gobierno de Guillermo Lasso, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que fue el paro del 2022? Otra cosa que tal vez no hablamos, no se ha hablado mucho, es de esta cuestión de la fuerza pública, tanto policía como fuerzas armadas, ¿no? La preponderancia, el nivel de influencia que han tenido, ¿no? O sea, justamente la semana pasada, después de la cadena de Lasso, unos minutos después, no creo que pasó ni media hora, salieron en cadena el comandante de la policía y el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, algo que yo la verdad no recuerdo, ¿no? Entonces, creo que básicamente empezando por esos 2 lados, ¿no? O sea, ¿qué nos deja el gobierno de Lasso, así en lo social se podría decir, y el papel de las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no? Yo creo que podrías plantearte que Lasso tuvo un logro, el plan de vacunación. O sea, eso sin duda cumplió su palabra, ya tenemos que señalarlo, o sea, en eso cumplió su palabra. El problema es que pensó que le iba a dar el suficiente capital social o la suficiente aceptación para gobernar los próximos meses sin tener idea de cómo gobernar. Entonces, si vos quitas el plan de vacunación, no hay nada. O sea, y creías que no podía haber un presidente más inútil que Lenin, pues ya te diste cuenta que sí hay un presidente más inútil que Lenin, y es un banquero. Digo, y pasa eso por una cuestión básica. Mucha gente en la calle, cuando Lasso se enfrentaba a las elecciones, decía, es que Lasso es un banquero, él es millonario, entonces no necesita robar. Entonces, claro, o sea, te construyen una idea, hay un sentido común, digamos, o se te normaliza un pensamiento en el cual tú piensas que la persona que tiene plata no quiere más plata, entonces no entra para robar. Entonces, claro, o sea, vos te das cuenta ahí cómo los sectores populares, digamos, de cierta manera, van construyendo su reflexión alrededor de eso. Entonces, cuando tú dices, ¿qué nos va a dejar el gobierno de Lasso? Nos deja seguramente un país con mayor inseguridad, un país totalmente desinstitucionalizado, es decir, no tenemos presencia del Estado, un gobierno que ha invertido muchísimo menos en uno de los puntales centrales por lo general de los liberales, que es la seguridad. Recuerden ustedes, cuando Diego Ordóñez, ex secretario de Seguridad, salía a decir que no podía comprar chalecos antibalas para los policías. O sea, eso es un decidor de quién estaba administrando la cosa pública. Luego tienes
todo lo que ha pasado y ha venido pasando en el sistema público de salud, todo lo que ha pasado y viene pasando en el sistema de educación, tanto primario, secundario como universitario. Es decir, hay un abandono estatal. Y ese abandono estatal produce víctimas, y esas víctimas son las personas. O sea, nuevamente, o sea, si no hay una política de inversión pública, porque aquí hay un papel muy importante en economías como las nuestras, la inversión del Estado es fundamental para la creación de empleos. No, porque tú tienes, o sea, creo que lo planteábamos ya en alguna otra entrevista, o sea, vos de qué vas a trabajar en la Amazonía, en la agua agria. ¿De qué vas a trabajar en el Coca si quitas el petróleo? Claro. Solo queda la administración estatal. Entonces la administración estatal es un elemento fundamental. Miren, o sea, solo para poner un dato, o sea, la tasa más alta de pobreza está en Esmeraldas con el 31% de pobreza. Que puedes ponerle ahí la dimensión de la población racializada y cómo la pobreza recae sobre estas poblaciones racializadas. Entonces tú si haces una evaluación, el gobierno de Lasso ha sido un gobierno muy marcado por la desinversión, por la despreocupación absoluta de la inversión pública en los sectores, digámoslo así, prioritarios del Estado como salud, educación, seguridad, y por el otro lado un privilegio muy fuerte hacia los empresarios, ¿no? O sea, yo creo que este ha sido un gobierno que ha mirado muchísimo la dinámica de los empresarios y está muy preocupado por cómo les va a los empresarios, por cómo pagar la deuda externa, por cómo nos verán los tenedores de deuda, de cómo nos verá el Fondo Monetario Internacional. Entonces, creo que es muy temprano para decir así fue el gobierno de Lasso, porque creo que ahí en términos históricos, para ser más rigurosos, nos faltaría mirar unos elementos de cómo termina, pero sin duda va a ser ya es, mejor dicho, un gobierno bastante nefasto. Lo otro, sobre los policías y los militares, tú tienes que, desde el gobierno de Moreno, en 2019 y con lo que pasó en el paro de octubre, tanto Lasso como Moreno se sostuvieron a partir de la policía y los militares. ¿Por qué? Porque aquí hay que decir una cosa muy clara, en América Latina los militares siguen siendo dirimentes de las democracias. Es decir, o sea, acá las democracias se sostienen porque los militares quieren. O sea, aquí, sí, o sea, es así de sencillo. Si los militares desean, pues los militares le tumban también. Le tumban, exacto. O sea, y eso es, o sea, lo otro es que tú tienes, digamos, por primera vez salidas institucionales. O sea, la muerte cruzada es una salida institucional. Entonces, claro, no es producto de una rebelión popular o de 10 personas que deciden declararle loco a alguien, ¿no? Claro. Sino que es una salida constitucional. Pero lo otro es que sí, los militares siguen siendo parte de esos decidores muy fuertes, o sea, de quien toma la decisión final de si alguien sí o no. O sea, su apoyo sigue siendo fundamental. Lo que es atribuirse funciones, porque ellos no deberían opinar de política, como tampoco debería opinar la Iglesia, pero sin embargo opinan, ¿no? Y eso es como fundamental. Le damos una pausita acá a la conversación tan entretenida con nuestro invitado Tomás Quevedo, docente e investigador de la carrera de Sociología de la poderosa Universidad Central del Ecuador. Regresamos desde un instante en los promocionales de Cultura FM. Volvemos en un ratito para seguir hablando de este tema tan importante, del declive de la situación sociopolítica en el país. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Subversa. ¿Te interesa conocer cómo funcionan las cosas? Prepárate para asombrarte. Te mostraremos que la ciencia es más emocionante de lo que nunca imaginaste. Escucha Estación Divulgaciencia todos los martes de 10 a 11 a.m. en vivo por Cultura FM 100.9 o encuentra nuestros episodios en Spotify. Divulgaciencia. No te pierdas la oportunidad de unirte a este emocionante viaje por el conocimiento. Desde la estación. La sonoridad de las montañas, el oleaje del mar, el rumor de los bosques, el viento del páramo, la algarabía de las calles harán eco en Cultura FM. Este 2023,
Las diversas expresiones culturales y artísticas del país sonarán por la 100.9 FM. La radio de las diversidades. 100.9. Frecuencia subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Bueno, regresamos aquí con todos los oyentes en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma y continuamos aquí conversando con Tomás Quevedo, docente de la Universidad Central. Y bueno, Tomás, yo quería hacerte una pregunta, como con lo que venías mencionando hace un rato. Si es que dentro de la institucionalidad del Estado ecuatoriano podríamos observar que de alguna manera estaba carcomida, no solo en casos de corrupción, sino en muchas cuestiones de que, por ejemplo, partidos no tengan un control o una hegemonía dentro de su propia institucionalidad. ¿Qué tan real era que a partir de una cuestión institucional, que es lo de quererle sacar al presidente a partir de votos, pueda ser real, al menos en el Ecuador, teniendo en cuenta que el Estado ecuatoriano tiene estas características? O sea, ¿realmente era posible? O sea, digo, si el gobierno de Lasso hubiera jugado hasta el final la carta de la compra de votos, pues hubiéramos llegado a eso, pero como te digo, la constitución de Montecristi, ese carácter hiperpresidencialista que tiene, pues te permite a la final que el presidente dirima el punto final, o sea, y eso es lo complejo, ¿no? O sea, había una salida y una salida era la muerte cruzada. Es que tenías dos escenarios. La primera no era el juicio político, sino lo que pasó en 2022. Recordarán ustedes que en 2022 hubo un primer intento de destitución. Entonces esa destitución era directa. O sea, si me cachan, o sea, no era lo mismo que hacer un juicio político, necesitaba pasar todo un proceso, sino que la asamblea invocaba, no recuerdo bien ahorita el artículo, o sea, invocaba la muerte cruzada desde la asamblea hacia el presidente. Y creo que hasta el vicepresidente también, porque era ni Lasso ni Borrero. Creo que ahí no tengo muy claro la cuestión, pero en 2022 entonces la asamblea le aplica la muerte cruzada a Lasso. ¿Qué pasó? No consiguió los votos. Claro. Entonces eso impidió esa salida. Pero tanto el presidente como la asamblea solo pueden utilizar la muerte cruzada una vez. Entonces la asamblea desgastó su oportunidad en el año anterior, ¿no es cierto? Entonces la única vía que le quedaba era la vía del juicio político, que era una vía más larga y, como te digo, tenías la garantía de que Lasso tenía un as bajo la manga, que era el decreto de muerte cruzada. Entonces la salida institucional la hay, o sea, la hay y está contemplada dentro de la Constitución, pero al mismo tiempo dentro de la Constitución este carácter hiperpresidencialista, es decir, que el presidente puede dirimir en última instancia en un conflicto político la salida a través de la muerte cruzada, pues es la que triunfó esta vez, ¿no? O sea, jugó legalmente. Sí, jugó legalmente, o sea, jugó legalmente y supo cómo, o sea, como les decía hace un rato, o sea, es como si recuerdas de este meme de Los Simpsons y dices así como, ¿este era un final feliz o era un final triste? Solo un final y solo ya. Es un final, o sea, es un final y a la final le pone, digamos, como un punto, digamos, a una situación compleja, ¿no? Que ya no avanzaba para ningún lado. Entonces, o sea, la salida era, se iba a la asamblea, se iba a Lasso, se iban los dos, pues ahora se fue uno y ya mismo se ve el otro, ¿no? Entonces, pues, es medio agridulce, pero a la final es una salida, creo yo, que eso es lo importante, y es una salida que, digamos, esperemos en los próximos 6 meses, digamos, nos invite y nos ayude a reflexionar y a pensar por quién vamos a votar, porque lamentablemente el escenario es ese, o sea, y la preocupación que vamos a tener de aquí a los próximos meses, digamos, hasta el mes de agosto, es la preocupación de por quién se va a votar. Y claro, y justo en ese sentido, bueno, muchos han dicho que tal vez el correísmo con su partido ya tienen prácticamente ganadas las elecciones, otros como que se resignan a ver a qué candidato ponen. Ayer, por ejemplo, salió ¿cómo se llama este señor? Topic, Jan Topic, que aparece así como estos actores de Hollywood, así que vestidos como militares o yo qué sé, y bueno, y así como que se va trazando, ¿no?, esta cuestión de este escenario electoral. ¿Tú cómo miras estas elecciones que son atípicas, ¿no?, hasta en cierto sentido? Porque de lo que hoy estaba escuchando, la campaña va a durar solamente 7 días, ¿no? 7 días. Sí, 7 días, hasta antes de las elecciones. Entonces, ¿tú cómo miras
ese panorama en estos meses? Lo digo, sin duda es como un escenario bastante complejo para los partidos políticos, para todos. Digo, porque en primera instancia no tienes una figura política fuerte que ancle una candidatura presidencial, porque además casi todos los partidos apostaron sus figuras fuertes. La Revolución Ciudadana apostó sus cuadros fuertes a las elecciones de febrero. Y, digamos, le fue bastante bien. Entonces eso le ha dado a la Revolución Ciudadana como pie para pensar justamente que la Revolución Ciudadana sabe jugar bastante bien las elecciones. UNES. Bueno, Revolución Ciudadana. El partido. Ahora ya es Revolución Ciudadana como partido. Entonces... De las cenizas. Claro, o sea, de las cenizas y de la persecución política, es decir, o sea, ahí hay que ser claros, también digo, más allá de las simpatías o antipatías, sobre la Revolución Ciudadana han caído un conjunto de anatemas, la convirtieron en una piñata, ¿no? O sea, de denuncias, o como lo dicen ahora también, esto de lawfare, ¿no? Es decir, la judicialización del conflicto para que ciertos dirigentes políticos no puedan ser candidatos, o sea, es lo que ha sufrido bastante la Revolución Ciudadana durante los últimos años, y a pesar de eso ha sobrevivido. O sea, eso es un mérito político en una democracia como la ecuatoriana. Entonces tú tienes tienes ahí un partido como la Revolución Ciudadana que seguramente como sabe jugar bastante bien en las elecciones, pero vamos a ver a quién nos propone. O sea, eso va a ser como una prueba de fuego, ¿no? Porque por ahí suenan nombres como Rabascal, hoy Arauz apareció en la mañana, pero no tengo claro, y le había dicho que ya no quería participar como que a mí no presidente. Me sorprendería que fuera hasta Jorge Glass. Le hicieron mucho. No, Jorge Glass no puede porque no tiene derechos políticos. Entonces, ese es como un elemento importante. Lo otro es, por ejemplo, hay un cuadro que por ahí se menciona que es Hermida, la rectora de la Universidad de Cuenca. Por ejemplo, para mí es un nombre muy, muy interesante, la verdad. Son los nombres que suenan desde la Revolución Ciudadana, ¿no? O sea, en Pachacuti ya todos la política ecuatoriana es tan generosa que hasta un personaje como Basigalupo de la izquierda democrática piensa que puede ser presidente. O sea, eso sí hay que decirlo. O sea, la democracia ecuatoriana es bastante generosa a veces. Y claro, o sea, vos tienes por ahí, no sé, en Pachacuti, que Salvador Quispe dice que quiere ser candidato. Tienes a Yacu Pérez, ¿no? Que Yacu Pérez está en alianza de su movimiento con Democracia Sí, ¿no? De la REA, recordarán ustedes. Y claro, tienes a quien decía el David, a Jan Topic, ¿no? Que es un personaje que viene de los sectores de la seguridad, ¿no? Él es dueño de una empresa de seguridad y al mismo tiempo ha sido mercenario también, ¿no? O sea, porque él ha estado en fuerzas extranjeras en Siria, creo, en Libia, y estuvo también en Ucrania. Creo que el año anterior. Sí, verdad que tiene unas fotos así bien hollywoodenses. No, sí, o sea, sin duda, y es alguien que va a jugar muchísimo. Yo lo consideraría un personaje bastante peligroso, porque es un personaje que en unas circunstancias como las que está atravesando el Ecuador ahorita, te podría parecer como atractivo. Medio buquelesco, ¿no? Exacto, medio buquelesco, medio joven, pero que además te dice que hay que exterminar al otro. Entonces, Rambo, Bukele y... Claro, entonces, o sea, vos tienes un candidato como ese y tienes una idiosincrasia en la gente que ahora lo que te plantea es que lo que necesitas es mano dura. Seguridad. Entonces, y más seguridad. Entonces, obviamente va a ser un candidato. Pero crees, porque Lazo también es mano dura, es la palabra, hasta cuando dice mano dura suena como la voz de él, y a la final, claro, sí lo puso supuestamente, pero no da resultados, ¿no? Claro, bueno, va a depender no solo de él como candidato, sino va a depender también de las alianzas políticas del equipo de trabajo de Topic que haga, y en este caso el Partido Social Cristiano ya anunció su apoyo a Topic para las elecciones. Entonces pues le anunció también el apoyo Freire. Entonces vamos a ver por el otro lado que, o sea, la rebelde Pachacuti que nos plantea. Habría que ver qué nos va a plantear, no sé, como les decía, la izquierda democrática plantea que es Basigalupo, bien Pachacuti, que Salvador Quispe también ya estaba planteándose como posible precandidato a las elecciones. Habría que ver, o sea, yo en lo personal le apostaría mucho una alianza de izquierda entre el progresismo y la parte más radical de la CONAIE y de Pachacutic. Eso me parece interesante, pero recuerden que Pachacutic también está en disputa. Me da miedo ahorita. Claro, y justo ahí como que en redes sociales se hablaba mucho de esa alianza, pero decían que como que
es muy complicado porque, o sea, recordar que, por ejemplo, en el tiempo del correísmo hubo una persecución, ¿no?, del gobierno a la CONAIE como tal, y como que desde los espacios del movimiento indígena no se olvidan esos episodios de criminalización incluso, ¿no? Entonces, yo también me pregunto, o sea, cómo, no sé si hasta la palabra es correcta, pero como que es hasta medio oportunista esto de Rafael Correa de ahora sí como que mostrar su respeto y admiración por la CONAIE y por Leonidas Issa. No sé tú qué pienses de eso. O sea, claro, son los tiempos políticos, ¿no? Digo, los tiempos políticos no son perfectos como los tiempos de Dios, digamos así. Rarísimo, porque incluso Boscan le escuché la otra vez diciendo que nosotros los nada, así hablando con frases muy del otro lado de su... O sea, digo, o sea, a mí me parece complejo, o sea, porque justo lo que señala el David es un tema de debate permanente, ¿no? O sea, digo, de hecho, digamos, una de las formas de deslegitimación que se tiene al interior del movimiento indígena a ciertas corrientes políticas, es decir, son aliados del correísmo. Uh-huh. Pero digo, el problema es que si nosotros pensamos en una política pura de izquierda, no existe. Claro. O sea, no existe, y el problema es ese, o sea, el problema es que ahora, y lo ha dicho el propio Leonidas Issa, ¿no? O sea, tenemos que superar, si no salimos del correísmo y anticorreísmo, o sea, Lazo es el resultado del anticorreísmo. Exacto. O sea, y digo, y ahí lo complejo es eso, lo complejo es, o sea, ese error. Más allá del correísmo, anticorreísmo, ¿qué podemos pensar? Porque, digo, yo cuando preparé la entrevista estaba reflexionando sobre, claro, o sea, por ejemplo, estos sectores más de la izquierda urbana, que confluimos ahí como en determinados espacios, ¿qué vamos a hacer? O sea, porque por lo general la perspectiva que se ha tenido desde la ciudad permanentemente es vamos a votar nulo. Uh-huh. Digo, más allá de que votemos nulo, y hemos hablado bastante de eso en alguna ocasión y debatido sobre eso, o sea, alguien gobierna. Uh-huh. Y hemos aprendido, creo, en los últimos años que hay una diferencia sustancial entre quién nos gobierne. Claro. Y eso, digo, más allá de que puedan ser gobiernos que continúan con un modelo de acumulación capitalista o tal, pero quien nos gobierna sí dirime la forma en que vamos a vivir. El problema central es que eso es lo que está en juego. Entonces, si eso es lo que está en juego, para mí, y es una posición muy personal, es ¿qué van a hacer justamente estos sectores urbanos que por lo general siempre apuntalan el voto nulo? Tomando en cuenta que hay un precedente interesantísimo, que es el de la Junta Parroquial de Calacalí, donde el voto nulo ganó. Y aparece elección de universidad. Ahí ganó el voto nulo. Sí, claro, voto nulo ganó en las elecciones. Creo que están por repetirse incluso. Van a repetir las elecciones, ¿no? Y eso es como algo muy interesante, pero digo, a nivel nacional es más difícil que pase. Y claro, en mesa de nuevo. Como que la otra pregunta que surge ahí es, o sea, ¿la gente está dispuesta a votar ahora? O sea, no sé si es que existe como que un hartazgo ya de la gente de decir, que se vayan todos. Claro, o sea. Digo, pero es que más allá de que se vayan todos, o sea, digo, veo muy difícil un escenario de un nulo mayoritario a nivel nacional. Entonces, de ley alguien va a ganar. De ley alguien va a ganar. O sea, lo que digo es, o sea, reducido el universo de votantes, ¿no? Claro, pero ganas. Claro. O sea, el problema, por ejemplo, o sea, si tú te das cuenta cómo ganó Pavel Muñoz en la ciudad de Quito, ganó con un voto popular. Uh-huh. O sea, Pavel Muñoz, mira, ¿dónde ganó Pavel Muñoz? Ganó en Chillogallo, ganó en Calderón, o sea, ganó todas las periferias, ganó los sectores populares. ¿Por qué? Me hay una explicación muy importante de por qué ganó Pavel Muñoz y por qué la revolución, por qué la Paola Pavón, miren, a pesar de todos los procesos que ha tenido en contra en términos judiciales, volvió a ganar. Claro. Y es la presencia territorial. Cuando en el 2021 decían que Quito había sido como que la tumba de Correa y todo eso. Claro, es la obra, o sea, si ustedes se dan cuenta, la gente sí vota con el estómago. La tumba de Correa y la cuna de Yunga, ¿no? Claro, o sea, la gente vota con el estómago. Claro. Eso me da miedo. O sea, pero es mucha que así. Mucha flojera estomacal. pero el problema es que así se vota, o sea, es que hay diferencia, por ejemplo, si tú le preguntas a alguien que de un día al otro vio construirse un hospital en el sur, en Calderón, donde nunca pensaron que iba a haber un hospital. Claro. O sea, que le atendieron, que tenías medianamente... Y que le dejaron de atender ahora. O sea, claro, entonces, o sea, sí me cachan, o sea, más allá del purismo y de cómo yo quiero interpretar la situación, por eso digo, más allá, desprendiéndome de mi propia visión ideológica, la visión es clara, o sea, la gente piensa en eso, la gente piensa en su realidad material, la gente piensa en lo que tenía y lo que perdió. Claro. Y de hecho, lo que tenía y que perdió es mucho de lo que explica los resultados de la Revolución Ciudadana en el 2021. Perdón, este año en febrero. O sea, y eso es como un elemento como
como importante a tener en cuenta porque va a ser un factor, sin duda, casi eslogan de campaña de la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces, no sé, tenemos ese escenario. Entonces, es un escenario que aún está abierto porque no tenemos candidaturas fuertes todavía, es decir, no tenemos nombres que digan ya estos señores van a ser los candidatos. Además, hay un importante variable a tomar en cuenta y es que en esta elección el binomio tiene que ser paritario, es decir, hombre y mujer. ¿En serio? Va a ser la primera elección. Ya está aprobado eso. Sí, o sea, tenía una temporalidad para cumplirse y hasta la última elección de febrero se cumplía ya el plazo y en esta ya aplica el binomio paritario. Entonces, tengan en cuenta que hay como otros factores que están ahí, más particular. Más específico. Y por ejemplo, si ustedes piensan dónde ganó un candidato como Páez para la alcaldía de Quito, Páez ganó en Cumbayá, ganó en la parroquia de Iñaquito y ganó en la parroquia Belisario Quevedo, es decir, ganó en el centro norte. Es decir, hay un voto que sí es un voto de clase. Claro. Más allá de toda la dispersión electoral que pueda haber, digamos, ahí hay como un componente muy importante de cómo la gente está votando. Y claro, lo otro, ya las decisiones finales obviamente las vamos a ver en las próximas semanas. O sea, creo que, a ver, hay dos elementos por donde deberíamos estar atentos, creo yo. El primero es el elemento de la política que vaya a aplicar Lasso de aquí hasta que se vaya y que va a ser bastante regresiva en términos de derechos, especialmente los trabajadores. Y por el otro lado, lo que tenemos que estar atentos es a cómo se van a alinear las fuerzas políticas. Totalmente. Sí. Ya se nos va el tiempo volando, ya estamos en la recta final de este programa. Quisiéramos quedarnos aquí muchísimo tiempo con las preguntas de 3 minutos de David que sabe hacer. Que sus respuestas son proporcionalmente directas, necesitan igual buenos minutos para la respuesta, pero seguimos aquí, esperamos tener la presencia de Tomás más adelante y ver qué ha venido pasando. Ahora yo, así, antes de cerrar este círculo de palabras sobre reflexiones finales, ya saliendo un poco de eso, preguntarte sobre tu lado más subjetivo ahí, ¿cómo haces para no tener ataques de ansiedad o para no romperte, quebrarte en el medio de todo esto que tú recibes y que a la larga tienes ese rol tan importante que es de transmitir a los demás, ¿no? Yo me siento totalmente así como obnubilado, así, claro. Digamos que la ansiedad es un sentimiento de época, ¿no? O sea, todos creo que tenemos la ansiedad social que nos produce el neoliberalismo, ¿no? No, había una tesis importante de la Escuela de Frankfurt que decía que el problema es que el capitalismo por lo general produce permanentemente miseria, violencia y exclusión, ¿no? Que es la tesis también que planteaba Marx. Entonces, a ratos, no sé, creo que la sociología te curte, ¿no? La sociología te curta y un poco... normaliza. Bueno, más que normalizar, te ayuda a preguntarte permanentemente sobre esto, ¿no? Y creo que justamente cuando nosotros estamos expuestos a un contexto donde tienes que analizar permanentemente la violencia, la exclusión, o sea, por ejemplo, nosotros dedicamos mucho a estudiar el trabajo, las formas del trabajo, la precarización. Entonces ya esos elementos te permiten a ti entender, la sociología sobre todo te permite entender que la pregunta por la realidad es una pregunta que siempre tienes que problematizarla para que haya más preguntas. Y claro, hay que expandir el horizonte del conocimiento, pero ese conocimiento tiene que ser un conocimiento público. Claro. ¿No? Entonces, uno de los problemas fundamentales está en cómo traducimos eso que parece súper complejo en la realidad social hacia una cuestión como mucho más concreta, que es que, digamos, como decía Pierre Bourdieu, la sociología a veces es inútil, porque vos haces una crítica y dices, vean, el gobierno, el capitalismo nos está haciendo daño, pero el capitalismo es más fuerte y vuelve a reforzar el mensaje, ¿no? Entonces a ratos, pues, o sea, no sé, creo que la sociología es un buen antídoto, leer sociología, leer filosofía, escuchar a la gente que también hace esos trabajos de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, es como muy importante porque te permite justamente ampliar tu visión, ampliar tus horizontes, y más que curtirte o quitarte la ansiedad, porque la ansiedad, como les digo, es una cosa que la tienes también permanentemente, porque no eres inmune a eso, pero que te permites tener una mirada un poquito más clara, una mirada un poquito más precisa sobre la realidad, sobre el mundo y sobre estos problemas, ¿no? Que no es que no te afecten, sino que tienes que racionalizarlos e investigarlos para tratar de encontrar salidas, soluciones, ¿no? Que a la final es como nuestra misión, primero como profesionales y segundo como parte de una universidad pública. Vacancísimo. Ahora sí, apreciaciones, comentarios, lecturas finales ya para la
la despedida acá en nuestra entrevista este lunes 22 de mayo junto a Tomás Quevedo. Sí, o sea, bueno, Tomás, gracias por haber aceptado la invitación. Creo que ahí nos falta hablar un poco más sobre justamente esto de las elecciones, ¿no? Que no se están dando solamente aquí en Ecuador, también, por ejemplo, en Argentina, que ya creo que es en octubre, creo que van a ser las elecciones de allá. Y bueno, tienen este personaje de Javier Milei, ¿no? Que dicen que posiblemente va a ganar las elecciones, no se sabe, y bueno, creo que ese también sería un tema interesante, justo ahora que estamos hablando de las elecciones y de cómo se dan... Que le pase como a Lazo. Cómo se dan estos fenómenos y cómo dar también un aire de explicación, si se lo podría decir. Así que, bueno, eso Tomás, agradecerte de nuevo y ojalá puedas estar de nuevo aquí en los micrófonos de Frecuencia Subversa para seguir hablando de estos temas, ¿no? Que necesitan ser ahí, ser bien discutidos y tener una lectura muy aterrizada al respecto. Sí, muy bien. De mi parte también me pareció muy buena la conversación, quizás también un poquito corta, pero no sé, siento que es bastante agradable poder topar estos temas. A la audiencia decirle que quizás, como dice Tomás, a veces es bueno leer, informarnos un chance y ya no votar con el estómago para que no sucedan este tipo de cosas, ¿no? Cuestionarnos y debatir. Eso tranquilamente, por favor. Oyentes y compañeros. Chéverísimo, no, sí, muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, dejarte, Tomás, unas palabras finales que nos quieras compartir, que quieras enviar, o algo que se te haya quedado tal vez en el tintero, como dicen por ahí, algo que quieras decir. Y para un mensaje final, ahora también como rebotarnos en el tiempo un poquito y pedirte que dejes un mensaje como si te hablaras a ti mismo de cuando eras estudiante, ¿verdad? Sí, en el medio de estos contextos, tal vez. Segmento final. O tal vez cuando... Sí, es a los como jóvenes un mensaje interestelar, ¿no? Un mensaje que vaya del multiverso, dices. No, creo que, como les decía, es como muy importante que estemos atentos a cómo se va a llevar la coyuntura, que estemos atentos también a que la política va más allá de lo que yo desearía en mi purismo ideológico, y que la política va, digamos, en entender que tiene la capacidad de cambiar la vida de la gente, y que el involucramiento político pasa por preguntarme cómo la política me afecta a mí y afecta a las personas que están más cercanas, ¿no? Y también cómo la política, la participación política y el debate sobre la política, porque eso es fundamental, puede fortalecer, digamos, una democracia tan patuleca, tan coja como la nuestra, pero que al mismo tiempo nos puede, en medio de toda la crisis, en medio de toda la desesperanza, en medio de la violencia, del incremento de la desigualdad, abrir pequeñas brechas de esperanza, ¿no? Abrir como pequeñas brechas donde sabemos que se puede construir una realidad diferente, se puede construir una vida distinta, donde se pueden fortalecer los lazos, ¿no? Donde lo común o un proyecto de defensa de lo común pueda ser mucho más amplio, ¿no? Entonces yo creo que en esa perspectiva es como importante intensificar muchísimo la palabra, lo que vamos a plantear, cómo vamos a discutir, y yo creo que es, digamos, sobre todo para los sectores como de izquierda, juveniles, urbanos, que son como en lo general en los que nosotros nos encontramos bastante, discutir sobre nuestras posiciones, más allá de nuestros velos ideológicos, más allá de nuestros temores políticos, porque lo que se nos viene es una arremetida neoliberal brutal, o la posibilidad de recuperar medianamente una agenda de derechos y de volver a institucionalizar un Estado que lamentablemente está en términos deplorables. Entonces yo creo que al joven Tomás le diría, toma más en cuenta el estudio del Estado, que es muy importante. No, sí, totalmente, y ojalá se transformen un poco las cosas, ¿no? Realmente que este trastrabillar nos haga dar cuenta que hay que apuntar, ¿no? A buscar cambios más estructurales y no tan hiperpresidenciables, ¿no? O no sé, tal vez ahí, ojalá llegue por fin algún Mesías, ¿no? No. Nada es eterno en el mundo, ni siquiera el capitalismo. Eso es importante, pero hay que construir las alternativas. Ajá. Y creo que creo que esa construcción de alternativas, o para esa construcción de alternativas, lo común es importante, pero lo común a partir de involucrarnos permanentemente en la discusión sobre la política, porque la política literalmente dirime lo que va a pasar en nuestras vidas. Uh-huh.
Chéverísimo. Ahora sí, finalizamos. ¿Me permites ahí Claro, un saludo especial para mi primo político, ¿cómo sería? Mi primo de segundo grado, John del Castillo, quien hoy cumple 23 años, así que un saludo, John, a donde espero John, que estés escuchándome, saludos, así que saludos. festeja. Saludos, feliz 23 cumpleaños. años y bueno, eso. Mateo. Bacán, chéverísimo, gracias. Primer cumpleaños que festejamos aquí. Todos los 8 años de Frecuencia Subversa nunca hemos mandado un saludo cumpleañero. Pero bueno, está bien ahí para fortalecer los vínculos en cambio de la comunidad de radiodifusión alrededor de Frecuencia Subversa Radio. Muchísimas gracias a Celín, eternamente agradecidos por estar aquí detrás de los controles, aplastando los botones y permitiendo que salgamos al aire. Nada, gracias nuevamente y esperamos, Tomás, podernos juntar más pronto que tarde a ver qué va sucediendo, ¿no? Qué ha sucedido, porque tal vez ahorita que estamos en la hora de este programa ya habrá pasado alguna cosa. Ya hay un paro afuera y no podemos salir. Ya alguna decisión se tomó, no sé. Entonces, bueno, hay que estar siempre al pendiente ahí. Y nada, nos vemos hasta el siguiente lunes. Sí, gracias a todos. Y esto fue todo en esta emisión de Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Vacancísimo, gracias. Chao. Nos vemos. Aquí finaliza Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por Cultura FM 100.9.